Hola, hablemos de un tema que de verdad es clave en el mundo laboral de hoy. Cómo enfocarnos en la competencia, en lo que una persona sabe hacer y dejar de lado de una vez por todas un número, la edad. Vamos a meternos de lleno en las normas, pero sobre todo en cómo esto se vive en el día a día, en la práctica. A ver, empecemos con una regla que es súper simple, pero potentísima. Es que de aquí parte todo lo demás. La edad, o sea, el número de años que alguien tiene, nunca, pero nunca es un criterio válido para decidir si se le da una oportunidad a alguien. Así de claro. Porque seamos honestos, la edad no te dice nada sobre la capacidad, la experiencia real o el potencial de una persona. Esta es la idea central que tenemos que tener siempre presente. Y ojo, esto no es solo una buena intención, ¿eh? No es una sugerencia de buenas prácticas de recursos humanos, nada de eso. Esta regla tiene un respaldo legal súper sólido. Así que ahora vamos a ver de dónde sale todo esto, cuál es la base que lo sostiene. Bueno, todo arranca desde lo más alto, la Constitución. Fíjense en el artículo 11.2. Ahí hay una cláusula que prohíbe toda discriminación, y eso, claro, incluye la que se basa en la edad. Pero lo más importante no es solo que la prohíba. No, va más allá. Exige que se tomen acciones concretas. O sea, las empresas, y el Estado claro, tienen la obligación de prevenir, de sancionar y hasta de reparar el daño si ocurre un acto de discriminación. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real, en el día a día de una empresa? Pues muy fácil. Para empezar, queda prohibido poner en un anuncio de trabajo algo como edad máxima 30 años. Prohibido. También significa que hay que revisar las políticas internas, esas que a veces sin querer terminan excluyendo a gente de más de 40. Y si pasa algo, no sé, burlas por la edad, un trato diferente, la empresa tiene que actuar sí o sí y además documentar qué hizo para solucionarlo. Sigamos con la Constitución, porque hay otro pilar fundamental aquí. Es el artículo 33. Este artículo nos dice que el trabajo es un derecho, pero no cualquier tipo de trabajo. Tiene que ser en condiciones dignas y justas. Y estas dos palabras, dignidad y justicia, son el centro de todo esto. Ok, pero ¿qué es dignidad en la oficina? ¿Cómo se come eso? Bueno, significa, primero que nada, tratar a todo el mundo con respeto. Da igual si tienen 20, 40 o 60 años. Significa que todos, absolutamente todos, deben tener el mismo acceso a capacitaciones y oportunidades de desarrollo. Que si alguien va a crecer en la empresa, sea por su mérito, por sus resultados, no por su fecha de nacimiento. Y aquí es donde vemos cómo las leyes del país y las normas internacionales se dan la mano. Miren, tanto nuestra Constitución, en el artículo 326, como el Convenio 190 del OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dicen cero acoso laboral. Y reconocen algo clave, que muchas veces el acoso viene de estereotipos. Y sí, los estereotipos sobre la edad son un gran ejemplo de esto. A ver, aclaremos qué es exactamente el acoso por edad, porque esto es súper importante. No estamos hablando de una bromita suelta, no. Hablamos de chistes que se repiten una y otra vez, de apodos que minimizan o de directamente aislar a alguien solo por los años que tiene. Seamos claros, eso no es humor, es una falta grave y hay que pararla en seco. Ahora hablemos del Convenio 111 de la OIT. Este introduce una palabra clave, idoneidad. ¿Qué significa? Significa que lo único que importa es si la persona es apta para el trabajo. Punto. Este convenio obliga a eliminar cualquier cosa que cierre puertas por motivos que no sean la capacidad real para cumplir con las tareas. La idoneidad se mide con lo que sabes hacer, con tus resultados, no con el año en que te graduaste. Y si miramos a nivel regional, tenemos la Convención Interamericana para proteger a las personas mayores, que le pone más fuerza a todo esto. Porque no solo dice no discriminen por edad, va un paso más allá. Ordena que se promueva activamente que las personas mayores puedan encontrar trabajo, mantenerlo y, muy importante, seguirse capacitando, que sigan siendo parte activa del juego. Muy bien, ya vimos toda la base legal. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo hacemos que deje de ser un texto en un papel y se convierta en la realidad de una empresa? Miren este ejemplo, es clarísimo. A la izquierda, lo que no se debe hacer. Frases como buscamos nativo digital. ¿Qué es eso? O poner una edad máxima. Error. A la derecha, en cambio, está la forma correcta. En vez de suposiciones, se piden cosas concretas. Dominio avanzado de esta herramienta. Se describen las funciones, lo que se espera lograr. Es un cambio total de enfoque, ¿verdad? Pasamos de juzgar a la persona a evaluar sus capacidades reales. Para que esto funcione, podemos dividir la implementación en 4 áreas clave. Son como los pilares que sostienen toda esta cultura inclusiva.
Bien, vamos con los pasos prácticos. Son 4. Primero, las vacantes. Aquí la regla es describir funciones y resultados, nunca edades. Segundo, capacitación y ascensos. La decisión se basa en el desempeño y en las competencias que hay que desarrollar, no en la edad. Tercero, el ambiente de trabajo. Aquí es tolerancia cero a las etiquetas, a las bromas pesadas. Y si algo pasa, se actúa rápido. Y cuarto, que es vital, documentar todo. Dejar registro de las decisiones y acciones protege a las personas y también a la empresa. Bueno, vamos cerrando. Y al final, todo esto se resume en una idea central, en una especie de mandato doble. Aplicar estas reglas no es por una sola razón, sino por dos que son súper poderosas. Entonces, ¿por qué es tan crucial hacer todo esto? Por 2 grandes motivos. El primero es simple, es la ley. Lo exige la Constitución y los acuerdos internacionales. No hay opción. Y el segundo, que es igual de importante, es que es una movida inteligente, es estratégico. Porque cuando lo haces construyes equipos más ricos, más diversos, con gente que piensa diferente. Y eso, al final del día, crea un ambiente más justo y, créanme, mucho más productivo. La regla de oro es, y siempre será, lo que decide son las competencias y los resultados, no la edad. Y para terminar, les dejo una pregunta para que se la lleven y la piensen. En el lugar donde trabajan, ¿realmente se valora la experiencia? ¿Todo ese camino recorrido? ¿O se le sigue dando más importancia a la fecha de nacimiento? La respuesta a esa pregunta, bueno, dice muchísimo sobre qué tan madura es una cultura de trabajo. Gracias por acompañarme en este análisis.